Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea, no? ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado en que, bueno, vamos a hacer un repaso así rápido. Entonces, pues en las integrales de contorno, pues lo que estábamos haciendo era, teníamos una función de variable compleja, continua en una curva simple, y entonces pues lo que estábamos haciendo pues era calcular una integral de líneas sobre el plano complejo. Pero recuerde que calcular una integral de líneas sobre el plano complejo pues es calcular una integral sobre todo este camino cuando pues lo dividimos en pedazos pequeños, ¿no? Entonces aproximamos la distancia de cada pedazo, eso lo llamamos delta de z sub k, y pues entonces la integral de una función sobre ese camino pues va a ser f de z de z, y pues va a ser pues tomar un representativo de la función en ese pedacito de camino, hacer la suma de Riemann, y pues así obtenemos la integral sobre ese contorno. Hay dos tipos de contornos, ¿no? Pues el primer tipo de contorno pues es un contorno cerrado, o bueno, en este caso un contorno abierto, ¿sí? O una curva abierta. Pues la curva es abierta pues si sale de un punto A y llega a un punto B, pero A y B son distintos, ¿sí? Entonces pues que la primera manera de calcular esa integral pues era haciendo una parametrización, así tal cual como haciendo integrales de línea de variable real, porque pues uno puede, lo vimos la clase pasada, ¿no? O sea, uno puede llegar a demostrar que pues tomando la parte real y la parte imaginaria de f de z, pues entonces puede calcular una integral de línea para la parte real, una integral de línea para la parte compleja. Son integrales de línea de variable real, entonces pues uno las puede calcular. Hicimos un ejemplo de eso y pues después llegamos a este primer teorema, ¿no? Resulta que si nosotros tenemos una función que es analítica, o sea, una función que es analítica sobre su dominio, pues, y además tenemos que ese dominio es simplemente conexo. ¿Qué quiere decir que sea simplemente conexo? Bueno, que puedo ir de cualquier punto a cualquier punto en ese dominio sin que haya ningún problema. ¿Qué es un problema hablando en integrales de contorno? Un problema es que hay una singularidad. Entonces, pues bueno, tenemos la ventaja que pues si no hay ninguna singularidad, pues entonces la integral se calcula como esto, como la integral desde z sub 1 hasta z sub 0 de f de z de z. Y pues, ¿qué hacemos? Calculamos una integral indefinida f mayúscula, la evaluamos en el punto inicial menos el punto final menos punto inicial y listo. ¿Qué necesitamos hacer o qué se necesita garantizar para que este teorema se pueda usar? Pues se necesita garantizar que f de z sea analítica, ¿sí? Pero pues bueno, cuando son polinomios, cuando son funciones como seno, coseno, tangente no, como seno, coseno, como e a la x, esas funciones son continuas. Entonces, pues como son funciones continuas, pues se les puede encontrar antiderivada, son analíticas además. Entonces, pues lo único que uno debe hacer, pues es punto final menos punto inicial y sale. Bueno, antes de este ejemplo, pues si f de z es analítica, o sea, y nos cumple todas las condiciones del teorema anterior, pues si el punto final y el punto inicial es el mismo, pues la integral cerrada claramente pues me da cero. ¿Por qué? Pues porque como estoy yendo del mismo punto al mismo punto, pues entonces estoy evaluando la función en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, f de z sub 0 va a ser igual a f de z sub 0, pues entonces cuando haga f de z sub 0 menos f de z sub 0, pues eso va a ser 0. ¿Listo? Y entonces, pues eso implica que si yo tengo una función analítica sobre un dominio que es simplemente conexo, ¿qué quiere decir eso? Que puedo ir de cualquier punto a cualquier punto, pues entonces integral me da 0. ¿Qué pasa cuando hay una singularidad? Pues cuando hay una singularidad nos va a pasar esto. Cuando yo tengo una integral cerrada, y esto es lo importante y esto es lo que debemos entender hoy. Si yo tengo una función que tiene una singularidad por dentro de un contorno cerrado, porque ¿qué pasa si hay una singularidad en un camino abierto? Pues si hay una singularidad en un camino abierto, pues simplemente yo construyo un camino que no pase por la singularidad.
Pero si tengo que la función pasa o que la función está sobre un contorno cerrado y resulta que dentro de ese contorno cerrado hay una singularidad, pues entonces esa integral, a menos la de 1 sobre z, me da 2pi por i. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy es que si tengo que esas singularidades donde la función no es analítica son polos, pues entonces puedo usar dos teoremas que sirven para lo mismo, y esos polos, puedo calcular el residuo de cada polo, y al calcular el residuo de cada polo, pues tengo el valor de la integral. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, pues el primer teorema se va a llamar el teorema de la integral de Cauchy. Se va a llamar el teorema de la integral de Cauchy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el teorema de la integral de Cauchy? El teorema de la integral de Cauchy, pues dice lo siguiente, que si tenemos una función, si f de z es analítica, pero ojo, esta f de z no es la misma función. Ahorita vamos a mirar eso. O sea, bueno, sea f de z una función, sea f de z una función analítica, sea f de z una función analítica dentro y sobre un contorno cerrado C. ¿Listo? O sea, tenemos una función que es continua sobre un contorno cerrado C, ¿sí? Analítica, pues. Más que continua, analítica. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo una función que es analítica dentro y sobre el contorno, ¿qué quiere decir eso? Tanto dentro del círculo como dentro de la línea, ¿sí? Dentro de la circunferencia. Si ocurre esto, si ocurre que z sub 0 es un punto en C, o sea, que quiere decir que está o dentro o sobre C, entonces la integral cerrada sobre C de f de z sobre z menos z sub 0 f de z de z, o sea, mire que f de z, mire, lo primero que hay que mirar es, bueno, sabemos que z sub 0 es un punto donde hay problemas. ¿Por qué? Porque z sub 0, pues observe que si yo miro la función en z sub 0, pues aquí se anula este cociente. ¿Es claro eso? ¿Es claro eso o no? Profe, vuelve a decir, por favor. O sea, usted tiene la función, ¿sí? La función que está dentro de la integral cerrada. ¿Sí? O sea, una integral cerrada quiere decir que va del mismo punto al mismo punto. ¿Sí? Esa función, pues tiene un problema en z sub 0. ¿Por qué? Así completa, o sea, el f de z dividido entre z menos z sub 0. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Si z es igual a z sub 0, Si z es igual a es z sub 0. singularidad. Hay una singularidad, exacto. Entonces mira lo que pasa. Si yo tengo una singularidad para esta en z sub 0, pues resulta que esta integral me va a dar 2pi por i por f en z sub 0. Pero no toda la f, sino esta f que queda aquí en el numerador. ¿Listo? La f del numerador. Sí, o sea, lo que me queda en el numerador lo evalúo en z sub 0 y eso me da la integral. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso?
Eso ocurre porque esto que tengo acá es una generalización de esto que hicimos acá. No sé si recuerdan esta cuenta cuando la hicimos. Nosotros hicimos esta cuenta, la hicimos en sentido antihorario y al hacerla en sentido antihorario me dio 2pi por i. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga una función sobre un contorno cerrado C, ojo porque en dirección antihoraria, siempre hay que tener en cuenta la dirección en dirección antihoraria, pues entonces esto me va a dar 2pi por i por f de z, 2pi por i por f evaluada en z sub 0, pero la f que me queda en el numerador. ¿Listo? Además, si se deriva n veces, respecto a z, se obtiene que la integral cerrada sobre el camino C de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 de z, esta integral cerrada me va a dar 2pi por i sobre n factorial por la enésima derivada de z sub 0. ¿Listo? O sea que tenemos dos cosas. O sea, tenemos que si hay una función que es analítica sobre un contorno C, pero mire que esta f de z no es toda la función. Porque es claro que f, o sea, si yo tomara todo el cociente no es analítico sobre C, porque estoy teniendo un punto donde hay una singularidad. ¿Sí? Entonces, la que es continua es f de z, la que queda en el numerador, aquí la misma historia, la que queda en el numerador, la que se deriva es la que queda en el numerador, y entonces obtengo que la integral me da esto, 2pi por i sobre n factorial, que multiplica a la enésima derivada de f, la que queda en el numerador, evaluada en z sub 0. Y eso me da la integral. ¿Listo? ¿Es claro eso o no? Es importante que esto quede claro. Más que ser espectadores, hay que ser gente activa. O en dirección antihoraria, ¿no? ¿Sí me entienden eso o no? Profe, yo lo que el n más 1 sería, o sea, uno tiene primero el n más 1 y después lo que hace es restarlo y se pone en la derivada, ¿no? Supongo. Exacto. Entonces, por ejemplo, usted tiene un polo, resulta que tiene z menos 3 a la 3. ¿Listo? ¿Quién es un polo? Tres. Entonces, ¿y 3 es un polo de qué orden? Orden 3. 3 es un polo de orden 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas derivadas debo sacar? 2. 2. ¿Listo? Que quede claro eso. O sea, si el polo es de orden 3, pues entonces n más 1 es igual a 3. O sea que eso implica que n es 2. ¿Listo? Eso es lo que hay Vale, que profe. tener claro ahí. Entonces este es el teorema de lo que vimos, lo último que vimos, ¿cierto? No, porque no lo habíamos visto. No, pues, No, nosotros no lo habíamos visto. Ah, los sí. últimos ejemplos. Sí, ya lo habíamos escrito. No lo leí. Pero bueno, no pasa nada, lo volvemos a escribir. Eso no pasa nada. Ah, mire, sí. Bueno, no pasa nada, o sea, lo importante es entenderlo. ¿Listo? Ejemplos. Entonces, mire, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos para comprender cómo es que se hacen esas, cómo es que se hacen esas derivadas. ¿Listo? Ejemplo. Calcule la integral de contorno
la integral cerrada para la función. Calcule la integral de contorno para la función. Para la función g de z. G de z igual a z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 en sentido antihorario calcule la integral de contorno para la función g de z, z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 en sentido antihorario en la curva dada por módulo de z más 1 igual a 1. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos mirar es el contorno. ¿Listo? O sea, lo primero que uno hace es graficar el contorno. Entonces miremos que, bueno, observe que si yo pinto aquí el plano, y entonces pues miremos quién es esto. Estos son todos los puntos que están, bueno, de la curva que está centrada en z menos 1, z menos 1, entonces voy a tener aquí el punto menos 1, y voy a construir un círculo que está centrado en menos 1 y tiene radio 1. ¿Sí? Entonces, pues nos queda ese círculo, bueno, más o menos. Ustedes me entienden. Entonces, pues nos queda un círculo de radio 1 que está centrado en menos 1. ¿Es claro esto? O sea, esta es la curva. Esa que está aquí es esta curva. ¿Es claro eso? ¿Y cómo graficó, profe? ¿Cómo? ¿Cómo la graficó? Pues teniendo en cuenta que el módulo de z menos menos 1 debe ser igual a 1. Pues esto implica que son todos los puntos cuyo módulo de z al ponerme en menos 1 tienen módulo 1. Todos los puntos que alrededor de z tienen módulo 1. Eso es. Si quieres recordar esto lo hicimos en el primer corte. Si por allá en el primer corte se hizo. Entonces recordar gráficas en el plano. Recordar las gráficas en el plano complejo. Por allá en el primer corte lo hicimos. En un taller, por allá envié eso. ¿Listo? Esto entonces es un círculo que está centrado en menos 1 y tiene radio 1. ¿Listo? En sentido antihorario, ¿no? Entonces en sentido antihorario. Entonces nos queda algo así. Este sería el sentido antihorario. ¿Listo? Como es en sentido antihorario, pues ya sé que la integral me queda 2pi por i. ¿Sí? Me queda positivo. Ahora, observe lo siguiente. Observe lo siguiente. Vamos a mirar quiénes son las singularidades de la función. Vamos a mirar quiénes son las singularidades de la función, ¿no? Entonces recuerde que si yo tengo g de z, igual a z cuadrado sobre z cuadrado menos 1, ¿quiénes son las singularidades? Uno. Cuando z igual a 1 y a menos 1. Cuando z es igual a 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque z cuadrado menos 1 es igual a 0, ahí es donde están las singularidades, pero eso implica que z cuadrado es igual a 1, lo cual implica que z es o más o menos 1. ¿Listo? Hay dos singularidades, ¿no? Entonces es cuando z es o más 1 o menos 1. ¿Listo?
Bueno, ya sabemos que las singularidades es cuando z sea igual a más o menos 1. Ahora, ¿qué hay que mirar? Ahora hay que mirar cuál de las singularidades está dentro de la región que encierra el contorno, ¿sí? Las singularidades bueno, ¿dónde quedan, no? Entonces, es z igual a menos 1, o sea, aquí hay una singularidad y por aquí en z igual a 1 hay otra singularidad. ¿Listo? Las ubicamos. Lo que nos dé, que la singularidad nos dio, no sé, 2 menos i, entonces nos vamos al punto allá, 2 menos i que nos dio la singularidad, que nos dio i, entonces la graficamos. ¿Listo? ¿Y qué vamos a mirar? Vamos a mirar todas las singularidades que estén o por dentro del contorno, o sea, que estén por dentro de esta circunferencia, o que estén sobre la circunferencia. Si por ejemplo 0 fuera una singularidad, el 0 también se toma. ¿Listo? Pero bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo así. La idea es entenderlo con 1 y pues después ya nos pasamos a 2. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es, vamos a reescribir la función de la siguiente manera. Porque nosotros estamos en realidad calculando la integral sobre c de z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 de z. Pero esto que está aquí, mire el truco que voy a hacer. Yo sé que esto se puede escribir como z cuadrado por z menos 1 por z más 1. Sí, pues factorizando esto que está acá, ¿no? Factorizando el denominador. Porque yo sé que por esto que está acá, o sea, yo sé que por esto que está acá, 1 y menos 1 son raíces de esta ecuación. O sea, son singularidades. ¿Sí? Y mire lo que voy a hacer, vea. Voy a reescribir esto como la integral cerrada sobre el contorno C de, vea, z cuadrado que divide a z menos 1 y esto que divide a z más 1. ¿Listo? O sea, dejo en el denominador el valor de z, o bueno, el factor del denominador que me causa la singularidad. ¿Sí me entienden? O sea, estoy haciendo una ley de oreja al revés. ¿Sí? ¿Sí me entiende o no? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿podría volver a repetir? O sea, dejo en el denominador, voy a dejar el factor, pero solo el factor que me está generando el problema. ¿Sí? En este caso, pues como solo es una singularidad que es en menos 1, pues entonces voy a dejar en el denominador a z menos 1. ¿Listo? Y voy a pasar el z menos 1, que sé que no tiene ningún problema, el z menos 1 lo paso a dividir al numerador, que era z cuadrado. Entonces, ahora el numerador me va a quedar z cuadrado dividido entre z menos 1. ¿Es claro eso? Listo, sí, profe. Bueno. Y esta función que me queda en el numerador, esta es mi famosa f de z. Esa que me queda en el numerador es mi famosa f de z. ¿Listo? O sea que la integral cerrada sobre el contorno C de z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 de z, que es igual a la integral cerrada sobre C de z cuadrado sobre z menos 1 dividido entre z más 1 de z, pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2pi por i que multiplica a f de z evaluada en z igual a menos 1, ¿sí? Pero ¿quién es mi f de z? Mi f de z es z cuadrado sobre z menos 1 evaluada
en z igual a 1. ¿Listo? En z igual a menos 1, perdón. En z igual a menos 1, que es donde tengo la singularidad. Y entonces, eso quiere decir que la integral me queda 2pi por i, que multiplica a esta función evaluada en menos 1, o sea, me queda menos 1 al cuadrado sobre menos 1 menos 1, y entonces obtengo que la integral me da 2pi por i, que multiplica a, bueno, aquí menos 1 al cuadrado pues es 1, menos 1 es menos 2, o sea que esto sería menos 1 medio, o sea que esta va a ser, esta integral me da menos pi por i. ¿Es claro lo que acabo de hacer? Sí, señor. Profe, la singularidad 1. No me importa, a mí la singularidad 1 no me interesa, porque no está encerrada en el contorno. Sí, o sea, si la singularidad no la toca el contorno, ni está metida dentro del contorno, que se vaya, que se largue porque no la quiero ver más. ¿Listo? ¿Me entienden? Y si estuviera dentro, entonces sería el límite superior menos inferior. No, Igual. no. Si está por dentro, ya vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver qué pasa. Ejemplo. Ejemplo. Ahora vamos a tener el caso donde hay 2. ¿Listo? Vamos a hacer un caso donde hay 2. ¿Listo? Entonces, en el caso donde hay una, lo que yo voy a hacer es, voy a separar, digamos, y voy a mandar al numerador lo que no me anula. ¿Sí? O sea, lo que no me genera la singularidad, y ese va a ser mi f de z, lo evalúo y chao. ¿Qué pasa cuando hay 2? Bueno, entonces, ejemplo. Calcule la integral cerrada sobre c de z dividido entre, a ver, vamos a cambiar esto, bueno, vamos a dejarlo este mismo, z cuadrado más 4z más 3 de z. Calcule esta integral en el contorno definido como, o definido por el círculo con centro menos 1 y radio 2. ¿Listo? Centro menos 1 y radio 2. Bueno, entonces, lo que les digo, lo primero que vamos a mirar es quién es la función. ¿Listo? Miramos quién es la función, miramos sus singularidades, bueno, antes de eso no, antes lo primero es mirar cómo es el contorno, en sentido antihorario, ¿no? O si quieren voy a poner esta en sentido horario. En sentido horario, ¿listo? Vamos a cambiarle el sentido. Entonces, la integral la vamos a mirar de la siguiente manera. O sea, tengo mi plano y voy a construir el contorno. Entonces me dice que el contorno es un círculo que tiene centro menos 1 y radio 2. ¿Listo? Esto también se lo habían podido haber dicho como C igual a módulo de Z más 1 igual a 2. ¿Listo? También se lo pueden describir de esta manera. Esto es un círculo con centro menos 1 y radio 2. Entonces, círculo con centro menos 1 y radio 2. Entonces aquí va a tener menos 3, aquí va a tener a 2, aquí va a tener a 2 y aquí va a tener a menos 2. ¿Listo? O sea, aquí tengo 2 y aquí tengo menos 2. Entonces el círculo, o bueno, el contorno va a ser esto. Espérame. Profe, disculpe una pregunta. Pregunte. ¿Siempre nos van a dar el centro y el radio? No. ¿No? Puede que se lo den así. Puede que se lo den de esta forma.
Entonces, si se lo dan de esta forma, tiene que comprender cómo se calcula esto. Un ejemplo, ahí fuera -3. Entonces serían centro -3 y radio 2, ¿sí? No, si usted le dice módulo de z menos 3 igual a 2, es centro Sí, 3 y radio sí. 2. Perfecto, profe, muchas gracias. Ah, y ahorita vemos un ejemplo, ahorita vemos otro ejemplo. Me hizo pensar en otro ejemplo, pero bueno, Profe, suba un poquito, por favor. Estoy copiando. mire. No copie esto, póngame cuidado ahorita copia. Lo primero que hay que mirar es cuáles son las singularidades, ¿no? Entonces usted dice que g de z es z sobre z cuadrado más 4z más 3. ¿Listo? Esa es su función. Bien. Y ahora lo que va a hacer es que va a definir cuáles son las singularidades de esta función. ¿Listo? Entonces le pregunto, ¿cuáles son las singularidades de esa función? -1 y -3. Bueno, sí, porque usted puede, o sea, eso pasa cuando z cuadrado más 4z más 3 es 0. Y eso es lo mismo que cuando z más 1 por z más 3 es igual a 0. ¿Por qué sé eso? Porque necesito un número multiplicado, dos números que multiplicados me den 3 y sumados den 4. Entonces sería 3 por 1 y 3 más 1. ¿Sí me entiende? Sí, profe, qué pena. Ahí donde puso ese 2 en la gráfica es 1, profe. Ah, sí, es 1. Porque es Sí, de sí. radio 2. Es de Listo, radio bien, 2, profe. sí, gracias. Es de radio 2. Entonces, pues usted obtiene lo siguiente. ¿Qué? ¿Cuál bomba? ¿No está por ahí en el sofá? Si no, estar en la pieza. ¿Qué iba? ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya. Estaba diciendo que pues las singularidades son cuando z cuadrado más 4z más 3 es igual a 0, o sea, cuando tengo esto que está acá igual a 0. Pues entonces yo sé que eso se da cuando z es igual a menos 1 y cuando z es igual a menos 3. ¿Cierto? Y mire qué pasa. ¿Dónde están esas singularidades? Mire. Esas singularidades, la una está aquí y la otra está aquí sobre la circunferencia. ¿Es claro eso? ¿Es claro eso o no? Profe, ¿influye que esté en la circunferencia, o sea, en el borde o en el o más centradita, digamos? ¿O eso No, no si influye? está en el borde o está por dentro, la cuenta. Listo. La única opción es que esté totalmente afuera. Si está totalmente afuera, ahí sí no la mira. ¿Listo? Bueno, entonces, como está en el borde y está por dentro, entonces hay que tomar las dos. ¿Listo? Y mira lo que vamos a hacer, Cristian, vea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una integral para la singularidad menos 3. Vamos a hacer otra integral para la singularidad menos 1 y la sumamos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? ¿Claro o no claro? ¿Claro o no claro? Hagámosle pues. Claro, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer la primera. Entonces, integral sobre c de, bueno, no, entonces sería z sobre z cuadrado más 4z más 3 de z. ¿Esto qué le va a dar? Pues le va a dar integral cerrada sobre c de z sobre z más 1
z más 1 por z más 3, ¿sí? De z. Pero entonces lo que le digo, vamos a hacer primero la integral sobre c, tomando la singularidad, pues la que usted, o sea, aquí no hay orden, ¿sí? O sea, lo importante es que las tome todas. Entonces podemos hacer z dividido entre z más 1 y todo esto dividido entre z más 3. O sea que aquí estamos tomando menos 3 más la integral cerrada sobre c de z sobre z más 3 dividido entre z más 1. ¿Sí me entiende? De z, ¿no? Siempre de z. ¿Es claro lo que estoy haciendo o no? O sea, tomo la de la primera singularidad, calculo la de la primera singularidad, tomo la de la segunda singularidad, calculo la segunda singularidad y sumo. ¿Listo? ¿Sí o no? Bueno. Sí, profe, ahí vamos bien. Señor. Bueno, entonces la primera pues va a ser, ojo porque es en sentido ¿qué? ¿Qué dijimos que era? Sentido horario, ¿no? Entonces, como es sentido horario, pues eso quiere decir que la estamos tomando así. Que acuerde que estos son integrales de línea, al fin y al cabo, ¿no? Entonces la dirección importa. Como la estamos tomando horaria, o sea, estamos dando la vuelta hacia la derecha, digámoslo así, entonces me queda menos la integral. ¿Sí? O sea, entonces me va a quedar menos 2pi por i que multiplica a f de z. Pero entonces recuerde que f de z pues es lo que está aquí arriba, ¿no? Entonces va a ser z sobre z más 1 evaluada en z igual a menos 3 menos, espere para que no quede tan matachinado, menos 2pi por i que multiplica a z sobre z más 3 evaluada en z igual a menos 1. ¿Listo? Y entonces pues esto que me queda, pues me queda menos 2pi por i que multiplica a menos 3 sobre menos 3 más 1 menos 3 más 1 menos 2pi por i que multiplica a menos 1 sobre menos 1 más 3. ¿Listo? ¿Y eso qué es? Pues bueno, eso me queda menos 3 sobre menos 2, o sea, me queda menos 2pi por i, menos 2pi por i por menos 3 por menos 2 sobre menos 2, menos 2pi por i, 2pi por i que multiplica a menos 1 sobre menos 1 sobre 2, ¿cierto? Y entonces pues bueno, eso es lo mismo que menos 2pi por i que multiplica, a ver, 3 medios menos 1 medio, pues es 3 medios menos 1 medio, eso es 2 medios, o sea 1, o sea que esto me da menos 2pi por i. ¿Sí o no? ¿Me entienden la idea? Vea que esto es extremadamente fácil. Esto es extremadamente fácil. ¿Listo? Profe, ¿Qué pasó? a mí se me cancelan los signos y me da 4pi i en la suma. ¿Seguro? Sí, señor. Pero es que este le queda negativo. Porque tiene 2 menos, sí. Sí hay uno que tiene 2 menos. O sea, este Sí, le no queda lo tomé en positivo, cuenta, ¿sí? perfecto. Entonces le queda menos 3 medios.
No, sí, ya, perfecto, sí me da igual, profe, qué pena, me ha comido un menos. Listo. Profe, el primer límite no sería no sería al revés los límites. No sé, ahí. Z ¿Cuál? menos 1 y después Z menos 3. No, porque mire que primero puse z menos 3. Porque menos 3 es el que me anula la primera. Y menos 1 es el que me No, anula la segunda. ¿Sí? qué profe, ya. Gracias. Bueno. Digamos que este es el primer método. Haciéndolo así. Hay otro método que también se puede usar. Digamos que vamos cuando tenemos dos singularidades, ¿no? Hay otro método que se puede usar que va a ser el de... Se pueden hacer también fracciones parciales. Sí, o sea, cuando usted está seguro, o sea, sabe que tiene esto así, ¿sí? O sea, nada, es otro método. Sí, o sea, el mismo ejercicio, pero otro método. Profe, qué pena antes de que continúe, ¿será que me puede explicar bien lo del círculo? O sea, mire, si usted mira las singularidades de la función, ¿sí? La singularidad es donde el denominador se anula. Entonces, usted mira los puntos donde se anula. ¿Listo? ¿Eso se anula en dónde? Eso se anula en menos 1 y menos 3. ¿Listo? Entonces, Listo, sí. ¿sí? Entonces usted hace el círculo. ¿Listo? Usted hace el círculo. Y mira, dentro del círculo, mira cuáles de las singularidades le quedan por dentro del círculo o en la circunferencia, ¿sí? En el borde o por dentro. ¿Listo? Sí, Bueno, si le quedan por dentro o en el borde, usted va a hacer la integral para cada una de las singularidades y las va a sumar. correcto. Listo, eso es. Eso es. Pero Profe, tiene, pero ahí dice, profe, qué pena interrumpirle, pero es que ahí dice que el radio es 2 por eso, y la singularidad es 3, menos 3. por eso. Por eso, pues es que tiene centro en menos 1 y radio 2, pues entonces va hasta menos 3. Ah, ya, ok. Esto, sí, sí, listo. Gracias. Bueno. Otro método cuando tengo las dos Profe, singularidades. ¿Qué pasó? cuando la dirección es de acuerdo al horario, es cuando o sea, eso hace que se ponga negativo el 2pi. Sí. ¿Por qué? Porque todo surge de esta integral, ¿sí? Todo surge de la integral esta de 1 sobre z. Recuerda que nosotros esta la calculamos antihoraria, ¿no? Porque la calculamos cuando t iba de 0 a 2pi, ¿sí? Entonces la calculamos en este sentido, en sentido antihorario. Entonces cuando la calculamos en sentido antihorario dio 2pi por i, ¿sí? Pero si la calculamos en sentido horario, pues entonces me queda negativa, porque queda en el sentido contrario. ¿Sí me entiende? Por eso lo horario antihorario. Por este integral. ¿Listo? Sí, pero o sea que ya no sumaría, sino que restarían. Se le pone el menos al 2pi por i. Hay que tener cuidado con eso. O sea, mire que yo al menos siempre lo puse adelante del 2pi. Porque es que eso de sumar o restar depende. Porque usted puede decir no, resto. Pero entonces llega y puede cometer y decir que esta queda positiva, esta negativa. Entonces la resta, no. ¿Sí me entiende? O sea, póngale el menos de acuerdo al sentido que esté tomando. ¿Listo? Póngale el menos a todo, mejor dicho. Y se evita problemas. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Otro método. Tenemos que g de z, pues es z sobre z. ¿Z qué? Z cuadrado más 4z más 3. ¿Listo? Tenemos esta. Resulta que vamos a hacerle fracciones parciales a esto que está acá. Listo, vamos a hacerle fracciones parciales. Entonces, espérenme por acá, vamos a abrir. Vamos a poner por acá, vamos a usar a un Wolfram para que me haga las fracciones parciales. Entonces vamos a hacer las fracciones parciales de esto que está acá, ¿no? Entonces, fracciones parciales
partial fractions. Fracciones parciales de z dividido entre z al cuadrado más 4z más 3. Listo, hacemos fracciones parciales de esa función. Al hacer fracciones parciales de eso me queda que z dividido entre z cuadrado más 4z más 3 debe ser igual a 3 medios que multiplica a 1 sobre z más 3 menos un medio que multiplica a 1 sobre z más 1. ¿Listo? O sea, eso nos da las fracciones parciales. Como usted lo haya calculado toda la vida, ¿sí? O sea, lo que les he dicho siempre, no nos vamos a poner a perder tiempo calculando fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, esto nos da las fracciones parciales. Entonces, eso quiere decir que si estoy calculando la integral cerrada sobre 6 de z sobre z cuadrado más 4z más 3 de z en el contorno donde estoy tomando las dos singularidades, eso quiere decir que estoy calculando 3 medios de la integral cerrada sobre c de 1 sobre z más 3 menos un medio de la integral cerrada sobre c de 1 sobre z más 1. ¿Listo? Y note que, bueno, esta integral, note que ¿quién es mi f de z en esta primera integral? ¿Quién es f de z en la primera integral que está ahí? Voy a escribir acá, ¿no? Fracciones parciales. ¿Quién es mi f de z en esta primera integral? 1. 1. ¿Y quién es en la segunda integral? Lo mismo. 1. Entonces, eso quiere decir que esta integral me da 3 medios de 2pi por i que multiplica a 1. Bueno, menos 2pi por i, ¿no? Menos 2pi por i menos un medio que multiplica a menos 2pi por i por 1 otra vez. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me da? Pues esto me da, a ver, pues esto me daría 3, bueno, menos 3pi por i, menos por menos más, este 2 con este 2 se va, pues entonces me queda más pi por i. Entonces, ¿eso cuánto me da? Pues me da menos 2 pi por i, que es exactamente el mismo valor que nos dio aquí, mírelo, menos 2 pi por i. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que dos de las maneras o dos de las formas de cálculo de la integral de estas integrales es si tengo las dos singularidades, ¿no? Porque, ojo, aquí lo puedo hacer porque tengo las dos singularidades, ¿sí? Entonces, si tengo las dos singularidades, puedo hacer las fracciones parciales y pues entonces puedo obtener el menos 2 pi por i. ¿Me entienden la idea? Oye, pero en las fracciones parciales no sale ya la singularidad. Por eso, porque tengo las dos O no singularidades. siempre. No, porque por Me ejemplo refiero, o sea, después de la fracción. en la primera no me servía. Es que mire, Orlando, el primer ejemplo que hicimos no me sirve. Porque listo, yo hago las fracciones parciales de esto. Pero resulta que como solo tengo una de las singularidades, pues entonces la otra integral me queda volando. ¿Sí me entienden? O sea, estaría mal hecho el procedimiento calcular la integral por el otro lado. ¿Sí? Porque no es una O singularidad. sea, ese sirve para cuando hay varias singularidades dentro del círculo. Eso, cuando están todas, mejor dicho.
Eso le sirve cuando están todas las singularidades de la función, porque aquí hay dos singularidades. Entonces, cuando están todas las singularidades dentro del contorno, le sirve. ¿Sí? Ok, ok. Profe, ¿será que puede ser O también, una ojeada al segundo método? ¿Qué pasa, Orlando? no, pero igual sí, o sea, sino que uno ya sabe que esa singularidad no importa, por ejemplo. O sea, por eso tiene que sacarla. Claro, por eso hay que sacarla. Porque si uno saca, o sea, uno saca la fracción parcial y ya sabe cuál es la que no sirve y ya no la suma, no la pone en la ecuación final. Pero entonces estaría... No sé, puede haber problemas con eso, Orlando, porque... A ver, pero y lo pienso. O sea, usted saca la fracción parcial y la otra no la toma en cuenta. Bueno, pues puede que sí. No sé. O sea, yo sé que por cálculo sí. Sí, o sea, digamos, la cuenta le sirve. Sí, o sea, yo soy consciente que la cuenta le sirve. Pero yo no sé si eso se puede hacer teóricamente. Sí, o sea, formalmente si eso se puede hacer. Sí, eso toca investigarlo, porque no sé. Pues yo creería que no hay mucho problema, pero hay que... Recuerde que esto es matemáticas avanzadas, ¿no? Entonces, pues las matemáticas avanzadas son retrecheras a veces. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, ¿listo? Vamos a construirnos otro ejemplo. Otro ejemplo donde no sean polos simples, porque pues como pueden ver, con polos simples es fácil. Pero ¿qué pasa si no tengo un polo simple? Bueno, si no tengo un polo simple, hay que mirar. ¿Listo? Ejemplo. Ejemplo. Calcule la integral cerrada sobre C de 4z sobre z menos 1 que multiplica a z más 2 al cuadrado de z en el contorno módulo de z igual a 3. Sentido antihorario. ¿Listo? Sentido antihorario. Bueno, entonces tenemos eso. Y pues bueno, hay que mirar varias cosas, ¿no? Hay que mirar varias cosas. Lo primero que hay que mirar es el contorno. Entonces, ¿quién es este contorno? Profe, nos dicen que el radio va en cero. No, perdón, el centro de la circunferencia en cero y el radio 3 de radio. Eso, ¿listo? ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, vamos a construirlo, ¿no? Entonces, en 0 y radio 3. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y entonces, pues, voy a poner aquí la entrada de lápiz para que me construya el círculo. Uy, me lo hizo corrido. Espere, y lo hacemos derecho por una vez en la vida. Que nos quede bien donde es. Bueno, sí. Mientras yo hago el círculo, pues ustedes ya vayan pensando en las singularidades de la función. Profe, pero estas singularidades no dan en valores reales, no en imaginarios. ¿Y Bueno, qué pasa? no, ¿Cómo así? que pensé que se había dicho que íbamos a hacer uno con imaginarios. Pero no, no pasa nada. Ah,
espere. Me dio rabia, espere. Ya, como que no me pongo a joder. Bueno, casi. Entonces, bueno. Entonces cuando z menos 1 por z más 2 al cuadrado de igual a 0. ¿Listo? ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre para z menos 2 y z1. Bueno, uno lo puede Z menos, mostrar. sí, z menos 2 y z igual a 1. Esto es un polo de orden ¿qué? Polo de orden 2. Esto es un polo de orden 2 y esto es un polo Sí. de orden 1. ¿Listo? Entonces, si esto es 3, pues eso quiere decir que las singularidades son z igual a menos 2. Entonces, aquí está z igual a menos 2 y z igual a 1. O sea que las dos singularidades están por dentro del contorno. Eso quiere decir que hay que calcular la integral. O sea, hay que hacer la suma de las integrales. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que, bueno, una ya vemos que es de orden 1, entonces pues es fácil de calcular la integral sin ningún problema. Pero, ojo, porque esto es un polo de orden 2. Menos 2 es un polo de orden 2. Como menos 2 es un polo de orden 2, ya no la podemos hacer con la... O sea, ya no es esto, porque sabemos que la integral de f de z sobre z menos z sub 0, pues eso nos da 2pi por i por f en z sub 0. Pero recuerde que si tenemos que ya es mayor que 2, z menos z sub 0 a la n más 1 de z, me faltó el de z, esto es 2pi por i sobre n factorial por la enésima derivada en z sub 0. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí menos 2 y aquí 1. Entonces, eso implica que, bueno, para la primera integral, pues eso es fácil de calcular, ¿no? Porque pues para la primera integral, pues sabemos que nos queda, ¿cómo es la función? La función es que es 4z sobre z menos 1 por z más 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, pues la primera integral, entonces pues eso implica que 4z, bueno, nos queda escrito así, integral cerrada sobre c de 4z dividido entre z más 2 al cuadrado sobre z menos 1, esa va a ser la primera, más la integral cerrada de 4z dividido entre z menos 1 sobre z más 2 al cuadrado de z. ¿Listo? Estas van a ser las integrales. Y z más 2 al cuadrado, ¿no? Y pues bueno, la primera pues es fácil de calcular porque pues bueno, la primera va a ser simplemente, yo puse el sentido, ¿no? Sentido antihorario, ¿no? Entonces la primera me queda 2pi por i que multiplica a 4z sobre z más 2 al cuadrado evaluada en z igual a 1. ¿Listo? Más 2pi por i que multiplica a 4z. Ojo porque ¿qué dice la fórmula? Dice 2pi por i dividido entre n factorial. Pero ¿quién es n aquí? Mire la fórmula. ¿Quién es El n? polo Es 1. 1. 2, 1. ¿no? 1 porque Uno. es z menos z sub 0 al cuadrado, ¿sí?
Y para que esto me dé 2, n más 1 me dé 2, pues es porque n es 1. Entonces me va a quedar sobre 1 factorial que multiplica a la derivada respecto a z. Es la primera derivada, ¿no? Porque sería f a la 1 o f'. Entonces, la derivada respecto a z de 4 sobre 4z sobre z menos 1. ¿Listo? Y esta derivada evaluada en z igual a menos 2. ¿Listo? Entonces hay que calcular esa derivada. Vamos a hacerla por aquí un ladito. La derivada respecto a z, de 4z sobre z menos 1, pues ¿qué me da? Bueno, pues es calcular una derivada de toda la vida. Entonces, ¿cuánto da esa derivada? Esa derivada, profe, da lo siguiente. Da 4 que multiplica z menos 1 menos 4z. Todo sobre z a la menos 1 al cuadrado. ¿Seguro? Seguro. Aquí la tengo mal. Sí, la primera daría 4 que multiplica z menos 1 menos 4z por 1, sí, sobre z menos 1 al cuadrado. Sí, tiene razón. 4z menos 4 sobre z menos 1 al cuadrado. Eso da la derivada, ¿no? Bueno. Profe, ahí le faltó una parte. Ah, no, sí, espere. O sea, usted ya la redujo, ¿cierto? Ya la simplificó. Porque es 4, a ver, ¿cómo es que la derivada de una división? Es f g' menos gf' sobre g cuadrado. ¿Sí es eso? Sí, así es. Sí, señor. Entonces es 4z por la derivada de g. La derivada de g es 1 menos g, falta por z menos 1. Sí, falta por z menos 1. Entonces eso le da 4z menos 4z. Entonces le da 4z, así la tenía bien, menos 4z No. más 4 sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces eso le da, o sea, la derivada le da entonces, la derivada le queda entonces 4 sobre z menos 1 al cuadrado. Nada menos 4. Pero Wolfram da menos. Da menos, ¿por qué da menos? Sí, profe, da menos. Es que usted ahí escribió mal esa parte. Porque es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar. Menos. Gf'. Sí. No, esa es. Sí, así es. Yo lo escribo diferente, pero así es. Primero derivado por el segundo sin derivado. Exacto, así es. Y a mí me da acá menos 4 sobre z menos 1 al cuadrado. Listo. Bueno. A mí yo nunca me aprenderé esa fórmula. Yo la asumo ya. No, sí, seguro, profes. Bueno, entonces me queda 2pi por i evaluado en 1, entonces me queda 4 por 1 sobre 1 más 2 al cuadrado, sobre 1 más 2 al cuadrado, más 2pi por i que multiplica a, bueno, la derivada entonces es menos 4 sobre z menos 1 al cuadrado, evaluado en z igual a menos 2
Entonces eso es 2pi por i que multiplica a 4. Aquí me queda 3 al cuadrado, entonces sería 4 novenos. 4 novenos más 2pi por i que multiplica ¿qué? Que multiplica a menos 4 sobre menos 4 sobre ¿qué? Sobre menos 2 menos 1 sería menos 3. Menos 2 menos 1 es menos 3 al cuadrado. Entonces esto sería 9 también, ¿no? ¿Cierto? Pero esto entonces me da 0. Entonces la integral me da 0. ¿Listo? ¿Seguro? Da 0. ¿Listo? Bueno, ¿claro está ahí? ¿O alguna pregunta? A mí me faltó nomás copiar las fórmulas de arriba. Yo le tomo un pantallazo y listo. Bueno, este es el primer método. ¿Listo? Este es el primer método. Vamos a ver el segundo método. Vamos a ver el segundo método. Póngale cuidado al segundo. Para copiar. ¿Cómo? Un momentico. Para copiar un momentico. Bueno, copien ahí. Ya vengo. ¿Listo? Vamos a ver el otro método. Profe, se usó ese donde el denominador es n factorial porque el polo de orden era 2. Sí. Porque el orden del Cuando, polo cuando es 2 o mayor, mayor o igual a 2, sí. Mayor o igual a 2. ¿Listo? Vamos a ver otro que se llama el teorema. Otro teorema que se llama teorema del residuo. Y yo creo que ya saben para dónde vamos, ¿no? Teorema del residuo de Cauchy. ¿Listo? ¿Qué es el teorema del residuo de Cauchy? El teorema del residuo de Cauchy es lo siguiente. Si f de z es analítica, salvo en un número finito de polos, salvo en un número finito de polos, se cumple que la integral cerrada sobre C de f de z es igual a 2pi por i que multiplica a la suma desde n igual 1 hasta acá, bueno, de los residuos de f de z sub i, ¿sí? O mejor dicho, 2pi por i que multiplica a la suma de los residuos de cada polo en el contorno. Sí, o sea, recuerde que ese en el contorno incluye los que están por fuera o los que están sobre la circunferencia del contorno y los que están por dentro. Sí, los que están sobre el borde y por dentro. ¿Listo? ¿Listo? Ejemplo. Para demostrar que da lo mismo, bueno, esto no es una demostración de que da lo mismo, la demostración es otra cosa. ¿Para qué? Para verificar que sí da lo mismo, pues hagamos este. ¿Cuál era este? Volvamos a hacer este mismo. ¿Sí? Z sobre z cuadrado más 4z más 3. Ejemplo. Pero entonces ahora esta la tomamos como f, ¿sí? F de z igual a z sobre z cuadrado más 4z más 3. En el contorno, ¿cómo era el contorno? En el contorno... Z igual a 0, digo, sí. El centro valor menos uno. absoluto de z igual a 3.
No, esa era centro menos 1 y radio 2. No, esta era z más 1 igual a 2. Z más 1 igual a 2. En el contorno módulo de z más 1 igual a 2. ¿Era horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? Creo que horario, creo. Horario. Horario. Sentido horario. Bueno, pues este es fácil, ¿no? O sea, ya sabemos que z igual a ¿qué? ¿Cuál era la singularidad? Menos 1 y menos 3. Z igual a menos 3 singularidades. Singularidades y además polos simples. Sí, entonces son singularidades y son polos simples. Bueno, pues ya sabemos que el contorno pues las contiene a las dos, ¿no? Voy a hacer simplemente la gráfica como por una, ¿cómo decirlo? Como por una formalidad, no formalidad, sino como por hacerlo, pues. Entonces entro aquí menos 1, y entonces pues sabemos que acá hay una singularidad, acá hay una singularidad, acá hay menos 3. ¿Listo? Entonces están las dos singularidades por dentro del contorno y tenemos polos simples. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice 2pi por i, o sea que la integral cerrada de toda la función, sin ponerme a factorizar ni nada, me queda 2pi por i por la suma de los residuos. Entonces, vamos a calcular el residuo de cada uno, ¿no? Entonces, el residuo de f en menos 1, pues va a ser igual a ¿qué? Como es un polo simple, pues sería límite cuando z tiende a menos 1 de z más 1 que multiplica la función. Entonces es z, recuerde que es z sobre z más 1 por z más 3. ¿Listo? Entonces esto es límite cuando z tiende a menos 1 de z sobre z más 3, y esto es un límite de evaluación. Entonces el residuo le da menos 1 sobre menos 1 más 3, que es menos 1 sobre menos 1 más 3, eso es menos un medio. Menos un medio. ¿Cierto? Lo mismo, entonces ahora hacemos lo mismo para el otro, ¿no? Entonces el residuo de f en menos 3, pues entonces va a ser límite cuando z tiende a menos 3 de z más 3 que multiplica a z sobre z más 1 por z más 3. Entonces z más 3 con z más 3 se va, entonces esto me queda menos 3 sobre menos 3 más 1, menos 3 más 1, ya, así, ponle 1. Entonces esto le queda límite, ¿no? Límite cuando z tiende a menos 3. Entonces eso le da menos 3 sobre menos 3 más 1 es menos 2, o sea 3 medios. ¿Listo? Y pues eso quiere decir que la integral de f de z pues me da 2pi por i por la suma de los residuos, pero el residuo 1 me dio menos un medio y el otro residuo me dio 3 medios. Pues entonces esto es lo mismo que multiplicar por, pero es menos 2pi por i porque es horaria, ¿no? Entonces menos 2pi por i por 1, pues menos 2pi por i, porque esto es 1. Esto es 1. ¿Listo? Entonces menos 2pi por i. Otra forma de hacer lo mismo. ¿Claro lo que hice o no? Sí, bro. Sí, profe, podría subir. Solo que muy rápido. Pero Sí. por ahí está bien. Para poder copiar, profe. Entonces, no sé si subo un poquitico. Ahí o qué, el teorema. Ahí.
No, no, no. Apenas para copiar el ejercicio. Yo llegué hasta la gráfica. Sí, desde ahí estaría bien. Bien, gracias. Bueno, eh, da lo mismo, sí, o sea, da lo mismo hacerlo ¿por qué? Por residuos, o hacerlo ¿por qué? O hacerlo ¿por qué? O hacerlo por el otro método, sí, o sea, usted escoge. Listo, si le gusta más calcular residuos, pues vaya por residuos. Si le gusta más hacerlo por haciendo la factorización, haga la factorización. Le vea lo mismo en todos los casos. Si no le da lo mismo, pues algo anda mal. Entonces, pues eso es un campanazo de alerta para que revise qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Ejemplo. Profe, entonces, si este es por residuos, digamos, si fuera de polo de orden 2 o de polo de orden 3, tendríamos que aplicarle la doble y tercera derivada, digamos. Sí, calcular el residuo O, del residuo. O sea, recuerda que el residuo hay que hacer la derivada. ah, ¿Sí? sí, calcular, sí, sí, ya. Ejemplos. A ver, voy a dejarles este ejemplo, ¿listo? Lo van a hacer ustedes solos. Como lo quiera hacer. Si se quiere ir por Sí, profe, residuos. mientras para copiar un poquito de lo de es que tapó ahí cuando iba bajando. Sí, profe, no terminé de copiar. ¿Ahí o qué? Sí, ahí. Ahí está ahí. Bueno, ahí me alcanza para copiar. Calcule la integral cerrada sobre C de 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z a la 4 más 4z cuadrado, donde C es el círculo Z menos 2 igual a 4 en sentido horario. Listo, entonces recuerde, ¿no? Recuerde que debe calcular, o sea, solo mira si la singularidad está por dentro si está por dentro del contorno. Si no está por dentro del contorno, no la mira. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejarlos ahí. Espere, voy a dejarla ahí. Y ya vengo, vale unos días. Les queda de tarea calcular la singularidad. ¿Listo? O sea, calcular los residuos bien. Pero entonces, pues ya con lo que falta, ya faltan 10 minutos. Profe, ¿cuáles son Entonces, las singularidades? A ver si son las mismas que me dio. 2i menos 2i y 0. Pero Entonces, eso va a estar dentro del círculo, ¿no? sí. Entonces voy a hacer algo. Voy a calcular los residuos. Voy a Yo la calcular estaba los... haciendo con fracción. ¿Cómo? Yo la estaba haciendo con fracciones parciales. También.
2z a la 3 más 2 más z cuadrado más 4 dividido entre z a la 4 más 4z al cuadrado. Entonces vamos a calcular los residuos de eso. ¿Escuchó? Sí. Miren. Entonces esto me queda que me quedan 3 residuos, ¿no? Entonces el residuo de f en 0 es 0. El residuo de f en menos 2i es 0 y el residuo de f en 2i es 0. No, mentiras, es 1 en los otros dos. O sea, entonces aquí es 1 y aquí es 1. Listo, les queda la tarea de hacer la cuenta, ¿no? O sea, si ustedes tienen que hacer la cuenta. De una vez lo advierto, en el parcial, o sea, use Word, pues yo no le voy a decir que no lo use, ¿sí? Pero úselo para verificar, ¿no? O sea, si lo va a hacer por residuos en el parcial, entonces esto tiene que hacer la cuenta del residuo. ¿Listo? No le vaya a olvidar. Tiene que hacer la cuenta del residuo. Bueno, entonces usted hace la cuenta del residuo. Y pues si usted hace la cuenta del residuo, pues bueno, ahora toca mirar es cómo es el contorno. El contorno es entonces es centro en menos 2. Bueno, voy a poner aquí menos 2, listo, centro en menos 2 y radio 4. Entonces aquí 2, aquí 2, aquí 2 y aquí 2. ¿Sí? Entonces cada cuadrito es menos 2. Entonces, y radio 4. Entonces 2, 4, 2, 4. Profe, es centro en 2. Por eso. Ah, en 2 positivo. Centro en 2, pues gracias. Entonces es 1, 2. Tan. Entonces queda algo así, ¿no? Listo, entonces tenemos que esa es aproximadamente el contorno, ¿no? Entonces centro en 2, radio 4. Entonces tenemos ¿en dónde? ¿En dónde están las singularidades? Ush, la coge por nada, ¿no? O sea, 0 la toma. Toma menos 2i y toma 2i. O sea, está tomando las 3. ¿Sí? Sí toma las 3, ¿no? Porque, a ver, menos 2i alcanza a entrar, 2i alcanza a entrar y 0 también. Entonces eso quiere decir que la integral de f de z, que es lo mismo que la integral de 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z a la 4 más 4z cuadrado de z, eso va a ser igual a 2pi por i en sentido horario, ¿no? Entonces menos 2pi por i que multiplica el residuo a la suma de los residuos. Entonces 0 más 1 más 1. Entonces eso les debió dar menos 4pi por i. ¿Listo? ¿Es claro o no? Ven, miramos ese círculo acá bien hecho en GeoGebra. Entonces es círculo de centro 2. Espere. Círculo de centro en 2 y radio 4. Entonces, circunferencia de centro radio, entonces este centro y radio 4. Entonces sí, mire, vea, lo está tomando porque esta es una singularidad, esta es la otra y esta es la otra. Ahí están las 3 singularidades. ¿Claro o no? Profe, pero ahí los residuos son i sobre 2, ¿no? ¿Qué? No, los residuos, escribí la función mal. Z a la 3, 2z a la 3 más z cuadrado más 4 dividido entre z a la 4 más 4z cuadrado.
Mire, 2z a la 3 más z cuadrado más 4. Dividido entre z a la 4 más 4z cuadrado. Y los residuos, entonces en 0 es 0, en menos 2i es 1 y en 2i es 1. Sí, profe, sí. Tiene razón. Me reuní. Listo. Bueno, y eso es todo. Eso es todo. Profe, hay que dejar ver un momentito ahí el ejercicio. Profe, si sacamos los residuos por Wolfram, ¿no se puede? No, usted tiene que hacer las cuentas. Las cuentas hay que hacerlas. Profe, que se da lo de las integrales, no sé, un ¿Cómo? poquito más de la derecha. Es que se tapa aquí con el cuadro. Espere, ya le corrijo eso. Eso ahí, gracias, profe. Ya. Ahí está, listo. Profe, el parcial que va para bloques, ¿cierto? Sí. Entonces, parcial el lunes, ¿no? Bueno, va a detener la grabación.